tiempo la nación judía, ¿sí?, que fue el corazón, ¿sí? Si vos vas al Antiguo Testamento, el corazón se lo puede conocer como, o se lo puede llegar a encontrar en concepto de entraña, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, lo podemos encontrar en el concepto del corazón como el centro de vida, ¿sí?, de tu vida y de la mía. Ahora, en este tiempo podemos entender que Dios ha enviado a su Hijo a morir y a salvar el corazón del mundo, ¿sí? Tu corazón y mi corazón. Ahora, hay una lucha interna dentro tuyo, dentro mío, y que vamos a ver en esta mañana, en este capítulo, de tener que enfrentar una lucha con una voz, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Sí? ¿Qué quiero decir si el corazón no tiene boca? ¿Cómo es esto entonces? ¿Podemos decir que el corazón habla o no habla? ¿Sí? ¿El corazón se puede expresar? ¿El corazón puede comunicarte cosas a vos? Sí, puede hacerlo. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en los Proverbios a la persona más sabia, Salomón. Él dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar el corazón. Si nos trasladamos y viajamos en el tiempo y vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar en Mateo capítulo 12, ¿sí?, versículo 34, que dice que del corazón, ¿sí?, de la abundancia del corazón, habla, ¿qué? La boca. En conclusión, si tendríamos que decir si el corazón puede comunicarse con vos, sí. Si de tu corazón puede hablar y podemos expresar lo que tenemos adentro, sí, lo podemos hacer. Y es ahí donde vos y yo tenemos que enfrentar, ¿qué? Una lucha. Una lucha que muchas veces en esa batalla vamos a encontrar cosas importantes, ¿sí? Desafíos, vamos a encontrar emociones. En el lugar donde Dios ha puesto el centro de la vida para que vos y yo tomemos decisiones, emociones y sentimientos y luchas que nos van a conducir no a Dios, sino a engaños que vos y yo tenemos que enfrentar, ¿sí? Engaños que el pueblo judío en este capítulo 8 tuvo que enfrentar. Mirá, vamos a ir ahí a 1 Samuel capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, Samuel capítulo 8, y que a la luz de la palabra del Señor podamos entender que no estamos exentos de caer en estos engaños que el pueblo judío cayó, ¿sí? Dice versículo 8, Israel como título, Israel pide rey. Versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de sus hijos primogénitos fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también contigo. Versículo 9, ahora pues oye su voz, ¿sí? Oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había dicho, que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente
de a caballo para que corran delante de sus carros, ¿sí? Versículo 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrás rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Sí? Ahora, en este capítulo 8, Dios nos sitúa diciéndole a Samuel lo que tenía que decir al pueblo. En este capítulo 8, Dios nos sitúa lo que en el corazón del pueblo judío había. En este capítulo 8, Dios nos sitúa en que el pueblo judío se estaba conduciendo, estaba marchando a la voz que el corazón estaba hablando. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar no solamente un pueblo rebelde que ha querido reemplazar a Dios en su corazón, sino que vamos a encontrar muchísimos ejemplos de personas que quisieron cambiar y quitar el lugar en el corazón que solamente le pertenece a Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar diferentes ejemplos también. Pero quiero que podamos ver en este capítulo 8 3 autoengaños que vos y yo no estamos exentos de caer y de tener que atravesar y poder entender que en el corazón solo tiene que reinar Dios. En tu corazón y en mi corazón solo tiene que reinar Dios. En este capítulo 8, el pueblo había dejado de entender que en el corazón de la nación judía solo tenía que reinar Dios. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón escucharon esa voz. Ellos escucharon la voz de su corazón diciéndole que podían, ¿sí?, vivir sin Dios. Primer autoengaño. Ellos pensaron que podían vivir sin Dios. Segundo autoengaño. Ellos pensaron que podían reemplazar a Dios. Que podían reemplazar a Dios. Tercer autoengaño. Ellos pensaron que podían desobedecer a Dios. Y estos autoengaños están en el versículo 7, versículo 9 y en el versículo del 20 al 22. Y quiero que los podamos ver para entender que vos y yo no estamos exentos de caer en estos engaños. Que Satanás sigue trabajando de tal manera para que vos te conduzcas a estos engaños y termines en un chiquero alimentándote como un cerdo. Porque fue así lo que la nación judía terminó siendo. Estos engaños no son gratis en tu vida. Y un claro ejemplo pasan en este capítulo 8. Si vos tenés que leer del capítulo 9 al capítulo 17, Samuel se va a dirigir a la nación judía diciéndole lo que el rey les iba a hacer vivir y experimentar y tener que sufrir. Estos autoengaños en tu vida nos van a conducir a lo que esta nación judía se encaminó. Sufrimiento, pérdida, dolor, angustia, tristeza, soledad. No de personas, sino de Dios. Porque cuando se dieron cuenta del capítulo 9 en adelante, cuando comienza a reinar este rey, que fue Saúl, y empiezan a experimentar todo lo que Samuel ya le había dicho, su corazón se dio cuenta que estaban engañados. Y vos y yo tenemos que escuchar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su Hijo a morir para salvar tu corazón, que estaba encaminado y esclavizado por el pecado. Y vos pensabas que podías vivir humanamente una vida buena, pero el pecado te seguía separando de Dios. Y quiero que en esta mañana podamos ver estos 3 engaños. En primer lugar, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, por primera vez, oye la voz del pueblo. Esa voz del pueblo era la voz del corazón del pueblo. Oye
la voz del pueblo. En todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esa palabra ellos no es sobre su cuerpo, sino sobre su corazón. Y este es el primer autoengaño que la nación judía estaba atravesando. Ellos pudieron pensar, ellos pensaban que podían vivir sin Dios. Ellos vienen a Samuel y le dicen que querían un rey como todas las naciones vecinas. Todas las naciones tenían reyes. Todas las naciones tenían un rey, un líder, un referente que vaya al frente de la batalla, como leíamos. ¿Para qué? Para saber que había un rey que los podía gobernar con un orden, con un poder, con un dominio. Ellos no sabían que conduciéndose a este autoengaño, ¿sí?, estaban derribando una barrera que es muchas veces puesta por Dios. Esta barrera es de saber esperar en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Dios tenía un rey para la nación judía, claro que sí, pero no era Saúl. Pero ellos pensaron que podían vivir sin Dios. Y se dirigieron a Samuel y sus palabras fueron: Samuel, tus hijos ya no andan en tus caminos. Vos estás anciano, ya estás viejo. Y necesitamos lo que todo el mundo tiene, un rey. Necesitamos lo que todo el mundo tiene, un rey. Constitúyenos un rey, danos un rey. Y estaban escuchando la voz de su corazón. Ahora, vos y yo estamos en un tiempo muy diferente a la nación judía. Vos y yo nos encontramos en el siglo XXI, donde el humanismo, ¿sí?, y la ideología moderna nos encamina ¿a qué? Y nos conduce a que podemos vivir sin Dios. Estamos situados en la misma posición que la nación judía. Vos y yo podemos caer en ese engaño. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes, somos autoindependientes, somos capacitados. En la actualidad hay diferentes medios para ser capacitados, ¿sí?, en nuestro razonamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra ideología, y conducirnos ¿a qué? A que en nuestra vida no necesitamos solamente de nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder formar una familia, para poder crecer económicamente, materialmente, saludablemente. Y dejamos de pensar que el mundo no necesita eso. El mundo necesita a Dios. Ahora, en el mundo donde vos y yo estamos, ¿sí?, piensa eso. El humanismo y la ideología moderna piensa que el mundo puede vivir sin Dios. Mientras el mundo dé recursos, yo puedo vivir. Lo que el mundo no entiende es que esos recursos lo da Dios. Lo da Dios. El pueblo judío había pensado que ellos habían llegado a estar parados en la posición que habían estado parados por sus propios medios, por sus propios recursos. Pero ellos habían desechado ¿a quién? A ese Dios que los sacó de esclavitud. Porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Desde el momento que los saqué de Egipto, desde ese momento ellos me han desechado, le dice Dios. Ellos pensaron que podían vivir sin Dios. Ahora, en Tito capítulo 1, versículo 14, Pablo le va a decir allí que tenía que tener cuidado. ¿De qué? De que las personas se apartan de la verdad. Pablo le va a decir a Tito, vos tenés que tener cuidado porque las personas se van a apartar de la verdad. Y vos y yo estamos en este tiempo. Y la nación judía tuvo que enfrentar eso, apartarse de la verdad, apartarse de Dios. Su corazón habló de tal manera que ellos entendieron que ya no necesitaban a Dios. Y hoy en este tiempo vos y yo tenemos que estar y estamos en el riesgo, en la pendiente de ¿qué? De ser engañados por nuestro corazón y decir, no necesito esto, porque yo puedo. Estamos en la pendiente que podemos decir,
no necesito más de Dios, puedo vivir sin Dios. Y es un error, es un engaño en el cual vos y yo vamos a quebrantar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para el mundo entero, es que fuimos creados para tener una relación con Él. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Vos no naciste de un chasquido o de una explosión. No, vos fuiste creado por Dios, a su imagen y semejanza, porque su palabra lo dice. Y su palabra es verdad. No nos podemos apartar de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un rey que gobierna en este mundo y que te quiere engañar. Hace 3 domingos atrás vimos que hay personas que se encargan ¿de qué? De cambiar la verdad de Dios. ¿Sí? Falsos maestros, falsos profetas. Personas que el mismo Satanás utiliza. ¿Para qué? Para engañar. Y no van a engañar tu mente, van a engañar tu corazón. A tal manera que vos te vas a manejar y conducir y vas a empezar a pensar que podés vivir sin Dios. Que podés vivir sin Dios. Que te van a ofrecer otra cosa. Que le va a quitar el lugar que le pertenece solamente a Dios. Ellos sabían, ¿sí? Ellos no sabían lo que Saúl les iba a hacer vivir, lo que Saúl les iba a hacer sufrir, lo que Saúl les iba a hacer padecer, y se lanzaron igual. Es como ver una pileta con 1 metro de agua y vos sabés que te vas a reventar la cabeza, pero aún así te tiras un clavado, sin medir las consecuencias. Ahora, vos y yo tenemos que entender esto, a la luz de esta verdad, porque vimos que una nación entera pensó que podía vivir sin Dios. Ahora, lo que Dios muestra en este capítulo es para que vos y yo podamos entender que no podemos vivir sin Dios. Y que necesito de Dios en todo momento. Necesito de Dios para mi sostén diario, necesito de Dios para mis decisiones sabias, para mis decisiones diarias, que necesito a Dios para vencer cualquier pecado. Nadie puede vivir sin Dios. Es así. Nadie puede vivir sin Dios. Y cuando yo te digo nadie puede vivir sin Dios, es para que vos en tu mente puedas trasladarte conmigo al Salmo 42, capítulo 42, versículo 1. Y allí está David, y cuando escribe el salmista ese salmo, está viendo ¿qué? ¿Qué está viendo allí? Un ciervo. Un ciervo que brama, que clama por esa corriente de agua. Y vos y yo en nuestro corazón tenemos que clamar como ese ciervo. ¿Por qué tenemos que clamar? Por la verdad. Tenemos que clamar por Dios. Que tu corazón tenga esa necesidad como ese ciervo de agua todos los días. Para entender que no podemos vivir sin Dios. Primero autoengaño. Ellos pensaron que podían vivir sin Dios. Yo hoy te digo, porque Dios me ha dicho, no podemos vivir sin Dios. Y cuando yo te digo no podemos vivir sin Dios, mira tu pasado y fíjate de dónde te sacó Dios. Lo que era tu vida sin Dios. ¿Para dónde te conducías sin Dios? Y Dios en su amor, ¿sí? Hoy agradecíamos por su amor, por su salvación, ¿sí? Por su misericordia. Son motivos que Dios te ha ido mostrando. ¿Para qué? Para que vos entiendas que no podés vivir sin Dios. No podemos vivir sin Dios. Segundo autoengaño, versículo 9. Por segunda vez Dios le va a decir a Samuel, ahora pues, oye su voz. Su corazón volvió a hablar. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará
el rey que reinará sobre ellos. Sobre ellos. Y Dios le dio una persona capacitada, fuerte, valiente, ¿sí? A lo que el corazón le estaba diciendo. Ahora, en este capítulo y en los versículos 10, 11, 12, 13 hasta el 17, Samuel le va a decir 7 costos que iban a tener que pagar por escuchar su segunda voz. Y ellos pensaron que podían reemplazar a Dios. Terrible error. Dios no es reemplazable, ni en tu vida ni en la mía. No lo podemos reemplazar, ni con cosas materiales, ni con pensamientos, ni con sentimientos, ni con personas. La persona de Dios es irreemplazable en tu vida, en la mía y en esta nación. A tal punto que ellos no entendieron que no tenían que reemplazar a Dios. Dios en este versículo le vuelve a decir a Samuel que protestara, que le dijera firmemente, duramente, todo lo que ellos iban a tener que sufrir. El costo de tener que reemplazar a Dios. Y la nación judía tuvo costos. ¿Sí? Del versículo 10 al versículo 17, Samuel le dice que el rey tomaría sus hijos. ¿Sí? Que tomaría sus hijos, que tomaría sus bienes, que tomaría sus hijas y la pondría como sirvientas, ¿sí? Que tomaría sus tierras, sus bienes, sus diezmos, ¿sí? Que tomaría los jóvenes, los animales, que tomaría sus vidas, ¿sí? Que tomaría sus vidas. ¿Para qué? Para su servicio. Y es así. Cuando vos pensás que poder vivir sin Dios, cuando vos y yo pensamos que podemos reemplazar a Dios, nos estamos conduciendo, ¿sí?, a las manos de Satanás. Y esos 2 autoengaños tienen un costo en tu vida. ¿Por qué? Porque nos van a conducir a pecar contra Dios, a desobedecer a Dios, ¿sí?, a quebrantar la voluntad de Dios para tu vida, a quebrar los propósitos, los planes que Dios tiene para tu vida, a no escuchar la verdad y entregarnos en manos de Satanás, y lo que Él te da tiene un costo. Y el costo es arruinar tu vida, destruir tu vida, a tal punto que vos y yo terminemos en un chiquero. En un chiquero. Y si yo te tengo que hablar de dónde Dios me sacó de un chiquero. Porque yo comía como un cerdo. Y Dios lo que ha hecho en estos 10 años, ¿sí?, es poder mostrarme que no puedo vivir sin Él ni un día. Que no puedo reemplazarlo a Él ni un día. Ni un día. Que necesito ir a la verdad y poder entender, ¿sí?, a su fuente, de tener que comprender que no podemos vivir sin Dios, que no podemos reemplazar a Dios, ¿sí? Y la nación judía no escuchó eso, y aún así siguieron hacia adelante, avanzaron en su voz, en lo que el corazón les decía, y esto lo llevó a tener que pagar grandes costos por reemplazar a su rey, a su Dios. ¿Sí? A su Dios. Ahora, cuando uno dice, puedo reemplazar a Dios, ¿sí? Puedo reemplazar a Dios. En el corazón, nos estamos encaminando al peor de los fracasos. Al peor de los fracasos. Porque Dios no se puede reemplazar. No se puede reemplazar. Y le estamos quitando el lugar del señorío a Dios en mi vida. Y se la estoy dando a Satanás. Y ahí va a comenzar Él a tener el señorío que le pertenece a Dios. Y lo que Él automáticamente te va a quitar va a ser la paz,
la pureza, la felicidad. Y vas a vivir una vida como el hijo pródigo. ¿Sí? Le quitó la paz, le quitó la pureza, le quitó la felicidad. Le quitó todo lo que Dios tiene para vos. No podemos reemplazar a Dios por cosas que surgen, ¿sí?, de mi corazón, porque nos van a conducir a pecar contra Dios. A Dios no se lo puede reemplazar, y es poder entender que en el tiempo que estamos, ¿sí?, tenemos que buscar de Dios más que nunca. Más que nunca. Porque a las personas vos le hablas de Dios y ellos creen, pero siguen pensando que pueden vivir sin Dios. Y es superficial, porque la voz del corazón es más fuerte. Y ellos están bajo un señorío que no es de Dios, sino de Satanás. Y están pensando que pueden vivir sin Dios, que cualquier cosita lo puede reemplazar a Dios. Ahora, cuando vienen los costos que hay que pagar, ¿sí?, ahí nos agarramos la cabeza, ¿no? Cuando llegan, hay que rendir cuenta, ¿sí? Y Dios te está diciendo hoy esto, y nos muestra lo que la nación judía tuvo que experimentar en carne propia. ¿Para qué? Para que vos y yo no caigamos en estos engaños. Para que vos y yo no pensemos que podemos vivir sin Dios. Para que vos y yo no pensemos que podemos reemplazar a Dios. Que vivir de esa manera, ¿sí?, como todos viven, como todos se manejan hoy en día, es lo normal. Para Dios no es lo normal, porque fuimos creados con propósitos para Él, para su gloria, ¿sí? Y su voluntad es que vos le conozcas. Su voluntad no es que vos conozcas para que vos puedas pensar que ya está. Conozco a Dios, pero puedo vivir a mi manera. No es así. Conocer a Dios es poder entender que Dios tiene un camino, ¿sí?, que no se corrompe con nada y que no se puede reemplazar por nada. Es para entender que cuando desobedecemos a Dios estamos rechazando, ¿sí?, mandamientos que Dios deja en su palabra. Ahora, sí, los mandamientos de Dios, ¿no? Qué chocante que son con mi vida. ¿Por qué? Porque Dios en esos mandamientos no me los da para que yo pueda decir qué duro es Dios o qué difícil me la quiere hacer Dios, sino que esos mandamientos que Dios nos da en su palabra es para poder entender que son para encaminarnos a una vida de obediencia hacia Él, a encaminarnos a una vida de obediencia y no de consecuencias por causa de la desobediencia. Dios quiere enseñarnos a tener una vida en una sociedad donde la desobediencia es normal. Donde la desobediencia es normal. Pero que caracteriza ¿qué? A aquellas personas que viven lejos de Dios. Es una característica normal en el mundo. Pero que vos y yo la tenemos que ver porque nos caracteriza ¿qué? Diferentes. Que si yo soy parte del mundo desobediente, ¿sí?, estoy pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque estoy desobedeciendo los mandamientos que Dios me da para que yo me pueda conducir a una vida obediente. En 1 de Tesalonicenses, mira, vamos a buscarlo allí, rápidamente quiero leértelo. 1 de Tesalonicenses. Capítulo 4.
versículo 15. Del 1 al 5, perdón. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí?, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ahora, en este tercer autoengaño es para que vos y yo podamos entender esto. ¿Sí? Vimos, en primer lugar, que no podemos vivir sin Dios, que no podemos reemplazar a Dios, y que en tercer lugar, no podemos desobedecer a Dios. ¿Sí? Versículo, volvamos a Samuel. Ahora te oriento y te ubico, ¿sí? 1 Samuel, capítulo 8. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel por tercera vez: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Y así hizo Samuel. ¿Sí? Y en este engaño es poder entender que las personas piensan que desobedecer a Dios, ¿sí?, es normal. Que desobedecer a Dios es normal. Y en lo que leíamos en 1 Tesalonicenses es que vos y yo no vivimos más en desobediencia. Primera de Timoteo capítulo 4, Sí. Sí, capaz que le pifié. Sí, no es de Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Del 1 al 5. Bueno, lo prometo buscar, ¿sí? Lo prometo buscar y después se los comparto porque erré la cita, ¿sí? Pero quiero que podamos entender, es esto, que no puedo desobedecer a Dios. Y poder entender eso es conducirnos y preguntarnos diariamente en esta verdad, ¿sí? Poder conducirnos diariamente en una relación con Dios y preguntarme todos los días: ¿puedo desobedecer a Dios? ¿Puedo tener una vida de desobediencia a Dios? No. No podemos tener una vida de desobediencia a Dios. La desobediencia nos va a conducir a tomar malas decisiones, a caer en engaños que van a salir de nuestro corazón. Ahora, en esta mañana, el pueblo judío pensaba que podía vivir sin Dios, que podía reemplazar a Dios, que podía desobedecer a Dios. Pero en los capítulos siguientes, el pueblo judío se va a dar cuenta que lo que necesitaba realmente era Dios. Escuchar a Dios y acercarse a Dios. ¿Sí? Ahora, en el capítulo que acabamos de leer es poder entender que la nación judía estaba separada de Dios, estaba lejos de Dios. Y cuando una persona está lejos de Dios es porque tiene una vida desordenada. Hay cosas desordenadas, en el cual tiene que restaurarse, tiene que hacerse nuevas, ¿sí? Y solamente con Dios en nuestra vida y con su palabra podemos restaurar esas cosas que nos están engañando y nos conducen a vivir, a reemplazar y a desobedecer a Dios.
En esta mañana quiero que podamos entender que lo que necesitamos no es lo que el mundo necesita. Materialmente, físicamente, emocionalmente, porque el mundo vive y piensa en contra de lo que Dios quiere para el mundo. Vos y yo necesitamos comprender, como en el Salmo 80, en ese capítulo del Salmo, la nación judía va a clamar 3 veces y va a rogar constantemente, y el pueblo va a pedir una cosa en común: restauración. Restauración. Y de esa manera tenemos que conducirnos a que estos engaños, ¿sí?, vos y yo los podemos atravesar. Y no estamos exentos de caer en estos engaños. Ahora, ¿qué necesitamos comprender? Que Dios, ¿sí?, no podemos vivir sin Dios. No lo podemos reemplazar. No le podemos desobedecer. Porque si pasa eso en tu vida, va a pasar lo que pasó con la nación judía. Vamos a tener que enfrentar costos, ¿sí? Y esos costos nos van a conducir ¿a qué? A sufrimiento, a tristeza, a dolor, a pérdida. Satanás no descansa. Él quiere engañarte. Y desde el principio de la creación se puede conocer a un enemigo, ¿sí?, que no descansa y que va a querer sembrar en tu corazón autosuficiencia, capacidades, caminos alternos a lo que Dios te da a través de su palabra. Quiero que en esta mañana, a la luz de este capítulo, podamos entender y que te puedas autoexaminar. ¿Sí? Si realmente Dios necesita restaurar algo en tu vida, no lo hagas con personas. Acércate a Dios. Y que vos y Dios, en una relación íntima, puedan tratar lo que te está alejando de Él. Que vos y su palabra, escuchando a Dios, puedas comprender qué necesitas restaurar. No con tus fuerzas, sino con Dios. Porque Satanás no está en descanso en este momento. No está en pausa. Él quiere engañarte y conducirte hacia un camino que vos pensás y podemos pensar, vivir sin Dios, que lo podemos reemplazar y que le podemos desobedecer. Te animo a que podamos acercarnos, ¿sí? Y les pido perdón, me equivoqué en la cita, ¿sí? Después le voy a subir la cita correcta a este punto, a este autoengaño, para que puedan comprender bien, ¿sí? Pero el punto se entendió, ¿sí? ¿Se entendió? Quiero serte de bendición y que podamos entender a la luz de su palabra y no cometer los errores que la nación judía cometió. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, Señor, y queremos, a la luz de ella, Señor, poder examinarnos, examinar nuestros corazones, poder comprender en el mundo que vivimos, Señor, y saber que en el lugar donde tú nos pones hoy,